¿Qué significa el nombre Sofonías? Bueno, el nombre Sofonías significa Dios protege. Y cuando decimos profetas menores, no estamos hablando de que era de menor importancia, sino que estamos hablando que se llama profeta menor por la cantidad de capítulos que tiene su libro. Tiene solo 3 capítulos, ¿no? Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, ¿no? Que son libros que tienen muchos más capítulos. Por eso se llaman profetas mayores. ¿Por qué se llaman profetas menores? Porque tienen pocos capítulos, exactamente, pocos capítulos, ¿ok? Así que este libro, ¿ya todos tienen Sofonías? Si no, aquí también va a estar proyectado, ¿ok? Y vamos a ir al capítulo 3. Primero voy a dar un pequeño contexto. Vamos al capítulo 1, ¿no? Capítulo 1 de Sofonías. Versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Este profeta hablaba de una profecía hacia el pueblo de Israel y hablaba de algo muy fuerte, ¿no? Que, por ejemplo, él profetizaba la destrucción de toda la tierra. ¿Cuándo va a ser la destrucción de toda la tierra? De toda la tierra. ¿Quién se acuerda? Ya lo hemos estudiado. A ver, vamos a ir por eventos. El evento que sigue ahorita que estamos esperando, ¿cuál es? El arrebatamiento. Ok. Inmediatamente del arrebatamiento viene la gran tribulación. Inmediatamente después de la gran tribulación viene el milenio. Inmediatamente después del milenio, porque en el milenio es la última rebelión del hombre. Está impresionante eso, que vamos a tener 1000 años, nosotros vamos a estar reinando con él, así que nosotros ya no vamos a estar ni para la tribulación, ni nada de eso, pero en el milenio vamos a estar reinando con él con cuerpos glorificados. La gente nos va a poder ver y va a ver que estamos glorificados. ¿Qué ejemplo tenemos en el Nuevo Testamento de lo que va a pasar en el milenio? Nosotros glorificados y los hombres que entraron al milenio de la gran tribulación, que fueron salvados, no van a tener un cuerpo glorificado, pero nosotros sí. ¿Dónde vemos ese ejemplo en el Nuevo Testamento? ¿En dónde? En la transfiguración, exactamente. Cuando Jesús se transfigura, se hace sus vestidos blancos como la nieve, pero aparecen 2 personajes ahí con Jesús en la transfiguración. ¿Quiénes eran? ¿Quién se acuerda? Moisés y Elías. ¿Estos eran hombres o no eran hombres? Sí eran hombres. Pero allí, ¿cómo estaban? Glorificados. Y los apóstoles que estaban mirándolos, los veían glorificados y los reconocían. Pero no pasaba nada con ellos, o sea, no morían ni nada de eso. Los podían ver glorificados y no pasaba nada. Así nos van a ver los hombres en el milenio, a nosotros. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar glorificados a la imagen y semejanza de Jesucristo, y dice la Biblia que nosotros vamos a estar reinando con el Señor. Y vamos a ser ubicados en puestos, porque acuérdense que va a haber gente, va a haber países, va a haber leyes, va a haber ayuntamientos o sea, lugares donde la gente va a hacer trámites y todo eso, solo que no va a haber corrupción. No va a haber corrupción. Tampoco va a existir el IMSS. Ni tampoco va a existir el hospital de altas especialidades, no, porque no van a haber enfermedades en el milenio. Qué grueso, ¿no? Pero tampoco va a haber corrupción. ¿Hay corrupción hoy en día en el mundo, sí o no? Todo se hace por mordidas, ¿sí me entiendes? En el milenio no va a haber nada de eso. ¿Por qué? Porque los que van a estar allí llevando adelante todos esos ¿cómo se llama? Esos trámites van a ser ¿quiénes? ¿Quiénes van a estar al frente de esos trámites?
nosotros. Y nosotros vamos a estar glorificados, no va a haber pecado en nosotros. No va a haber corrupción, no va a haber, ni siquiera vamos a estar tentados a hacer las cosas mal. ¿Por qué no vamos a ser tentados? Porque el diablo va a estar encarcelado junto con todos sus demonios por 1000 años. Ahí va a estar el diablo encadenado, atado, no va a poder salir de allí, no va a poder tener ninguna injerencia en la creación de Dios. Porque en el milenio, no solo, hermanos, no va a haber tentaciones, no va a haber nada, incitación al mal, sino que la tierra va a ser como lo fue en Edén, cuando Dios la creó. Cuando Dios creó la tierra, ¿no? Así va a estar. Fíjate, dice en Apocalipsis 21, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave ¿de qué? Del abismo. ¿Por qué era tan temido el abismo? ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue a liberar al hombre de Gadara, al endemoniado gadareno, ¿qué era lo que le rogaban los demonios? No nos mandes al abismo. No nos mandes al abismo. Entonces, ¿por qué? Porque era algo terrible. Aún para ellos va a ser un día algo terrible. Pero fíjate, él mandó a un ángel con la llave del abismo. ¿Para qué? Para que abriera el abismo, y dice, y con una gran cadena en la mano. ¿Y qué pasó en el versículo 2? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? Lo ató por 1000 años. O sea, tanto el diablo como los demonios que hoy producen tanta maldad y tanta tentación y tanto mal en la humanidad, van a ser atados. No va a haber quien, mira, en el milenio no va a haber quien tiente a nadie ni quien haga mal a nadie. Dice que el bebé va a poder jugar con una serpiente de cascabel y no le va a hacer nada. El león va a poder dormir con el corderito. ¿Cuándo viste un león durmiendo con un corderito? Pero en aquel tiempo el león va a poder dormir con el corderito y no le va a hacer nada porque no hay mal. No hay mal. Entonces, fíjate, aquí Sofonías está hablando de ese tiempo. Después de ese tiempo va a venir la destrucción de todo. Fíjate lo que dice ahí en 2 de Pedro, dice que Dios va a destruir por fuego toda la creación va a ser destruida por fuego. O sea, hermanos, ese es el verdadero final del mundo. En aquel tiempo va a ser el final del mundo. Creo que está en el capítulo 3, si no me equivoco, Danielito, de 2 de Pedro. Ahí está, ¿ves? Dice, pero el día del Señor, ese es el día de la destrucción, el día del Señor. Vendrá como ladrón en la noche, nadie sabe cuándo viene un ladrón, ¿verdad? En el cual, escucha esto, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos, o sea, todo esto que vemos, la mesa, el edificio, todo, y los elementos ardiendo serán ¿qué? Desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán, adiós, caput. No va a haber más nada de la creación primera que hizo Dios. Porque Dios, ¿qué va a hacer? Fíjate lo que dice el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En otras palabras es, ¿cómo no vas a poner tu mirada en las cosas de arriba? Porque estas van a ser desechas. Gente que vive toda su vida para tener propiedades y propiedades y terrenos y cuentas bancarias, todo se va a quemar. ¿De qué sirve? ¿Ves? Claro que tienes que luchar por tu sustento, por prosperar, por tener cada vez cosas mejores para tu familia, por supuesto que sí.
pero que eso no sea el fin de toda tu vida, ¿no? Y dice la palabra de Dios también allí en Apocalipsis 21, si no me equivoco, dice que, vamos a ver lo que dice, Apocalipsis 21, ¿qué dice? Vi un cielo, ¿qué? ¿Por qué decimos un cielo nuevo? ¿Porque qué? El anterior se quemó. ¿Sabían ustedes, hermanos, que está comprobado científicamente que el cielo en cualquier momento puede explotar y puede arder? Entonces dice, vi un cielo nuevo, o sea, el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, porque ¿qué pasó con la primera tierra? Se quemó, se deshizo, ya no estaba más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque, fíjense, dice que porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que todos aquellos que aman el mar, que les gusta el mar y que les gusta ir a la playa, aprovechen de ir ahora en esta tierra porque en la próxima tierra no va a haber mar. Así que dice que no va a haber mar. En la segunda tierra, en la tierra nueva que Dios va a hacer, no va a haber mar. Pero aún así va a ser una tierra infinita cantidades de veces superior a la primera tierra. ¿No? Porque todo lo que Dios hace, lo hace hermoso y lo hace mejor. Por ejemplo, nosotros como seres humanos, Adán, cuando fue creado Adán, ¿tenía pecado, sí o no? No. Cuando fue creado Adán, no tenía pecado. Si Adán nunca hubiese pecado, estaríamos hoy ¿cómo? Sin pecado. Y si Eva nunca hubiese pecado, estaríamos sin pecado. Pero estaríamos viviendo en carne y hueso. En sangre humana, en carne humana. ¿Sí me entienden? No, Adán no estaba glorificado. ¿Sí me van siguiendo, hermanos? ¿Sí me estoy explicando? Adán no estaba glorificado, sin embargo no tenía pecado. Cayó en pecado y ahora es el resultado de lo que somos. Pero ¿qué va a hacer Jesús con nosotros cuando Él nos lleve de aquí, de la tierra, en el arrebatamiento? ¿Nos va a dar un cuerpo nuevo? ¿Cómo va a ser ese cuerpo nuevo, Oscar? Glorificado. ¿Qué significa glorificado? Semejante a la gloria que Él tiene. ¡Wow! Perdón, ¿es superior o no es superior al de Adán? Adán no estaba glorificado. Es totalmente superior. Adán, si me entiendes, tenía limitaciones, si quieres llamarlo así, por tener un cuerpo de carne y hueso. Nosotros no. Nosotros vamos a tener la capacidad de entrar en la presencia de Dios en toda su gloria y verlo cara a cara a Dios. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo te imaginas que será Dios? No hay manera de imaginárselo. Y nosotros, dice la Biblia, le veremos, Danielito, le veremos cara a cara. Para los que no me creen, para los que dicen que al pastor se le botó la canica, está escrito en la palabra de Dios que nosotros, dice, que vamos a ver al Señor cara a cara tal como Él es. Y le veremos, dice, tal como Él es, le veremos cara a cara. Primera a los Corintios 13:12. Oscuramente, más entonces, o sea, cuando tengamos el cuerpo glorificado, entonces veremos a quién. ¿Cómo lo vamos a ver? Cara a cara. Así como estamos hablando ustedes y yo, vamos a poder hablar con el Señor. Y verlo cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, vamos a tener unos privilegios impresionantes.
¿tenemos estas promesas más grandes que las de Adán? ¿Sí o no? Superior a Adán. ¿Ves? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es superior a Adán. Seremos como Él es, así dice la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cómo era el Señor Jesús? A ver, vamos a ver algunas características del Cristo resucitado. ¿Qué podía hacer? ¿Quién se acuerda? Después que resucitó Jesús, ¿qué podía hacer Él? Teletransportarse, ¿ok? ¿Qué más? Atravesar paredes. No necesitaba que le abrieran la puerta. Él podía aparecer y desaparecer en el mismo momento. ¿Se acuerdan cuando Él estaba comiendo pan con los dos que iban en camino de Emaús? El que le entienda. Y dice que empezaron a comer y cuando lo reconocieron, se desapareció de su vista. Nosotros también vamos a poder hacer así. Vamos a poder ser teletransportados. Mira lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no estamos en este cuerpo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? ¿Qué es la palabra semejantes? Iguales. Seremos iguales a Él, ¿no? Porque le veremos tal como Él es. Muchas veces decimos, ay, qué privilegio tuvieron los apóstoles y los discípulos de estar con Jesús y hablar con Él y todo eso. Nosotros vamos a tener algo más grande que eso. Vamos a ser como Él. Y vamos a hablar con Él cara a cara. ¿Ves? Ahora, ¿qué ejemplo tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de algo semejante, como por ejemplo el ser desmaterializado y teletransportado? ¿Quién? Con Felipe, en el Nuevo Testamento con el eunuco, ¿verdad? Que dice que subieron, después que lo bautizó al eunuco, después que creyó, lo bautizó, iban subiendo y dice que Felipe fue arrebatado, arpazo, es la palabra arpazo, por el Espíritu Santo y ya no lo vio más. ¿Y dónde estuvo Felipe después? En Azoto. Era una ciudad, pueblo, ciudad, que estaba alrededor de 30 kilómetros de ahí. O sea, imagínate tú para el judío que iba caminando con su camellito y de repente le apareció Felipe enfrente. ¡Pum! Impresionante, ¿no? Bueno, eso va a pasar. Y Sofonías lo está profetizando 600 años antes de Cristo. Mira, volvemos a Sofonías otra vez, por favor, Daniel. Dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josaías, hijo de Amón, rey de Judá. Fíjate lo que dice en versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Dónde lo leímos eso? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde? En 2 de Pedro, capítulo 3, donde dice que Dios va a destruir todo, porque va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Todo. Por eso el Señor le dice a los hombres, háganse tesoros en el cielo y no en la tierra. Ahora, esto no significa de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, no significa de que vamos a ser descuidados, irresponsables, no vamos a trabajar, no nos vamos a esforzar, no. O sea, si puedes ser el más exitoso de todos, amén. Pero lo que Dios nos dice, no pongas tu corazón en eso. ¿Por qué? Porque todo eso va a desaparecer. Piensen conmigo. Cuando nos muramos, ¿qué va a pasar al día siguiente que nos muramos? No, sí va a pasar. Vamos a empezar a descomponernos y no, los gusanos nos van a estar comiendo, pero la gente con la que vivíamos, ¿qué va a pasar con ella? Con nosotros. ¿Ah? Va a seguir con su vida. ¿Cuánto tiempo te van a llorar o me van a llorar? ¿Una semana, 2, un mes, 1 año, 2 años? ¿Y después? Solo seremos un recuerdo.
¿Qué van a hacer con nuestras fotos? Guardarlas por ahí un tiempo y ya después, cuando de repente se nos ocurre limpiar todo, adiós fotos. Todas nuestras pertenencias, todo lo que nuestro auto lo va a manejar otro o lo va a manejar o lo van a vender, ¿no? A lo mejor la esposa o el esposo se va a volver a casar. Hay esposos que son tan malos y tan egoístas y tan avaros que le han dicho a la esposa: cuando yo me muera, quiero que me entierres con todo mi dinero. Ah, sí, eso pasó y una mujer lo hizo. Y le dijeron sus amigos: oye, pero te dijo aquel que sí, lo enterró con todo su dinero, le hice un cheque a su nombre. Le hice un cheque a su nombre y lo puse ahí en el cajón. Mujeres inteligentes, ¿verdad? Pero eso es lo que va a pasar con nosotros después que nos muramos. Nadie va a tener memoria de nosotros. De repente nos van a acordar, un día se van a acordar: tuvimos un pastor una vez que le pusieron un marcapasos y va a estar el marcapasos, ándale, en un cuadro, ¿no, Almita? Pero Dios profetizó todo esto 600 años antes de Cristo, que todo iba a ser destruido. Pedro lo confirma en el Nuevo Testamento, en su segunda carta, en el capítulo 3. Mira lo que dice el versículo 3. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Ahora, algunos dicen: bueno, pero eso fue el diluvio. El diluvio ya había pasado. Y Dios había dicho: nunca más destruiré la tierra por agua. Así que esto es otra cosa, esta es otra forma de destrucción. O sea, hermanos queridos, lo que está diciendo el Señor aquí es: yo voy a cumplir lo que dije y así va a ser. Y dice, no, como está escrito, no habrá memoria del impío. ¿Saben lo que es un impío? Es un pecador, pero la palabra etimológicamente hablando significa no limpio. Impío. Ahí el prefijo in, ¿no? Significa no, sin. ¿Ves? Por eso que los papas se ponen Papa Pío XII o Papa Pío X, porque significa limpio. ¿Ves? Pero la Biblia dice que no solamente Dios va a raer. ¿Qué significa raer? Lo va a hacer desaparecer a los hombres de sobre la tierra un día, ¿no? Eso va a ser. ¿Cuándo va a hacer eso? ¿Quién se acuerda? Ya lo vimos, lo acabamos de ver. ¿Cuándo va a suceder eso que Dios va a arrasar con todo? Después del milenio. Claro, después del milenio, ¿no? Otra vez repasamos los eventos. Próximo evento: arrebatamiento. Siguiente evento: tribulación. Siguiente evento: milenio. Siguiente evento: cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ves? Y ahí se va a cumplir esto. Allí se va a cumplir esto. Pero claro, Dios le habla a su pueblo. ¿Quién es su pueblo hoy en día? ¿Quién es su pueblo? ¿Es el pueblo de Israel? No. ¿Quién es su pueblo? Nosotros los creyentes, los cristianos, nosotros los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, los que tenemos a Cristo en el corazón, los que hemos sido salvados por la sangre de Jesús y hemos sido renovados y teniendo una nueva vida en Cristo por causa de su resurrección, ¿no? Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Ves? Y nosotros somos los que vamos a
ser librados de todo esto. En el capítulo 12 de Daniel, vamos a leerlo, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, de quien ese es el pueblo de Israel, pero también de nosotros. Y será tiempo de angustia, gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Nunca, por eso se llama la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será ¿qué? ¿Quién? Nosotros somos el pueblo. Nosotros somos el pueblo, dice. Todos los que se hallan escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida, pero hay otro libro. Porque acuérdate que en Apocalipsis dice, fueron abiertos los libros, o fue abierto el libro y después otros libros fueron abiertos. Hay varios libros. Porque hay un libro donde está escrita todas las obras de los incrédulos, todas sus blasfemias, sus insultos, sus maldades, todo lo que hicieron en oculto, todo está escrito ahí en ese libro. Por eso dice la palabra de Dios que el incrédulo, el impío, dará cuenta de cada palabra que salió de su boca. Me encanta esta expresión mexicana, no habrá para dónde hacerse. Esto es aquí nada más se dice, en México. No hay para dónde hacerse. Bueno, en aquel día el incrédulo, cuando se confronte con Dios, Dios le va a decir, tú hiciste esto y esto y esto y esto. ¿Cuál es el problema con los seres humanos? Que no nos acordamos. Y hay muchos, por ejemplo, si tú me dices, ¿te acuerdas de los pecados que cometiste cuando tenías 12 años? No me acuerdo. Dios sí. ¿Cuál es la bendición de mi parte? Que mis pecados ya fueron borrados con la sangre de Jesús. Y tus pecados fueron borrados con la sangre de Jesús si tú has creído en Cristo. Por eso que no se trata de cambiar de religión, se trata de tener una comunión con Dios. Porque lo único que limpia tus pecados, que te condenan al infierno o que me condenaban al infierno, es la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz. Entonces, fíjate, nosotros vamos a ser librados de todo eso, pero los incrédulos no. Y allí los incrédulos, Dios les va a decir, tú hiciste tal y tal y tal cosa. Y decir, no, pero yo no. No, mira, corre video. Y va a poner la pantallota allí, donde ahí va a estar el incrédulo, va a estar el impío, va a estar el que no quiso, el que se burló, el que despreció, el que escupió la sangre de Jesús y la pisoteó, el que no quiso porque amó más su pecado. Ese va a estar allí mirando y no va a ver para dónde hacerse. Y de cada segundo de su vida que vivió en la tierra va a estar el registro. Pero los que están anotados, escritos en el libro, somos nosotros, porque ese libro se llama el libro de la vida del Cordero. ¿Quién escribió ese libro? El libro de la vida del Cordero. ¿Quién escribió ese libro? El Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo. Él escribió allí los que son suyos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él te conoce a ti, te conoce a ti, te conoce a ti, me conoce a mí, te conoce a ti. A todos los que hemos creído nos conoce. Y Él tiene nuestro nombre en su libro. Y cuando el incrédulo esté frente a Dios para ser juzgado por sus obras, Él va a decir, no, pero yo... El Señor le va a decir al ángel que está allí con los libros, a ver, ¿está el nombre de Juanito Pérez? No hay ningún Juanito Pérez aquí, ¿verdad? No, okay. No, Señor, no está. I'm sorry. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Ahí, si no lo quieres creérmelo, búscalo en Apocalipsis 21. Dice que será arrojado al lago de fuego. ¿Sabes lo que dicen los grandes teólogos, los papás de todos nosotros en teología? Dicen que va a haber una puerta directa del trono de Dios al lago de fuego. Y es muy posible.
Porque dice que serán lanzados al lago de fuego. Y allí van a ser atormentados día y noche por toda la eternidad. Escúchame muy bien. Si decides después no volver más a esta iglesia por lo que se predica, no importa, pero ya vas a saber. Y yo quiero ser hallado fiel. ¿Sabes quiénes van a ser tus compañeros de gritos y de emociones y de dolor? Porque el cuerpo que va a ser arrojado allí va a poder sentir, va a poder recordar y le va a doler. Un cuerpo nuevo para estar con Dios, pero también un cuerpo nuevo para estar en el infierno. Este cuerpo no se va a consumir. ¿Qué pasa con la gente que quemaban en la hoguera en los tiempos del oscurantismo? ¿Qué pasaba con ese cuerpo? ¿O qué pasa con los que incineran? ¿Qué pasa con su cuerpo? ¿Y se convierte en qué? En cenizas. Bueno, este cuerpo humano que tenemos de los incrédulos no se va a consumir como cenizas. Va a permanecer toda la eternidad. Y va a sentir, y va a recordar. Dice, y el que no se halló inscrito, fíjate, en el libro de la vida, ¿qué pasó con él? Pero la gente no conoce a este Dios. Si yo tuve una Biblia católica aquí, ¿no? ¿Alguien tiene una Biblia católica aquí? Va a decir exactamente lo mismo. Porque muchos dicen, pero esa es la Biblia de los protestantes. No, Señor, es la Biblia que está escrita en la misma Biblia que tú usas, católico. Dice exactamente lo mismo. ¿Y sabes quién va a ser el compañero de gritos? Porque va a ser un griterío, imagínense ustedes quemándose la gente. Todo el tiempo el compañero de gritos y de tormentos, Satanás, el diablo. Fíjate, escúchame bien, los primeros en ser los que van a inaugurar el lago de fuego, porque ahorita no están en el lago de fuego las personas, están en el infierno, pero están ahorita como una antesala del lago de fuego. ¿Cuándo van a ir al lago de fuego? Después del juicio del gran trono blanco, cuando Dios les demuestre por qué van a ser condenados. Pero dice allí, mira, el diablo que los engañaba fue arrojado ¿dónde? Al lago de fuego y azufre, donde también están ¿quiénes? La bestia, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo que le hace creer a sus seguidores de que él es el mero, es el Juan Camaney del ¿cómo se llama? Del infierno, son mentiras. El diablo no tiene ninguna autoridad en el infierno. Pero ese diablo, ese Satanás, va a ser arrojado, van a ser los primeros. Apocalipsis 20:14, vamos a ponerlo para que todos lo vean. Dice, escucha, para los que adoran la muerte y para los que confían en la muerte. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿a quién? Al lago de fuego. Entonces vamos a tener que Satanás, el anticristo, la bestia, el falso profeta, el que hacía que la gente lo adorara, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Van a ser los que van a inaugurar el lago de fuego. Y van a ser atormentados día y noche. Y ya Sofonías lo estaba profetizando, o sea, estaba diciendo, esto va a pasar 600 años antes de Cristo. Vamos a volver a Sofonías, ya estoy terminando, hermanos. Sofonías 1:4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. ¿Baal quién era?
era un demonio, era un ídolo que era adorado por los israelitas y no israelitas, que eran incrédulos. Y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, o sea, a todo el mundo, va a terminar totalmente exterminado. Qué malas noticias, ¿no? Pero hay buenas noticias. ¿Sabe qué significa la palabra buenas noticias? Es la palabra evangelio. Eso significa evangelio, buenas noticias, porque hay muy malas noticias. O sea, para el incrédulo hay muy malas noticias. Pero ya estaba profetizado 600 años antes de Cristo que habrían buenas noticias. Mira lo que dice en el capítulo 3 de Sofonías. Vamos a ver capítulo 3, versículo 11. A partir del versículo 11. Mira lo que dice. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Aquí está hablando del milenio, ¿ves? Pero ¿se puede aplicar para el día de hoy, para nosotros, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a ser avergonzados por lo que hicimos? ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó por nuestros pecados, y no solamente ya pagó, ¿qué hizo con nuestros pecados? Los borró. Por eso yo a veces le pregunto a una persona de 50, 60 años, le digo, ¿te gustaría empezar de nuevo como si nunca hubieses pecado? No se puede. Sí se puede. Cree en Cristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos va a limpiar y te va a limpiar a ti de todo tu pecado. Pero dice aquí, no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran de tu soberbia, en tu soberbia. O sea, gente que le gusta que te rebeles contra Dios, gente que te empuja a andar mal. Y nunca más te ensoberbecerás, o sea, nunca más te vas a poner el argentino que todos llevamos dentro, en mi santo monte. Porque en el santo monte de Dios va a estar reinando ¿quién? Dios, allí va a poner su estrado en el milenio. ¿Qué dice el versículo 12? Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿Será que le falte algo confiando en el nombre de Dios? Nada. 13. El remanente de Israel no habrá injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Gózate y regocíjate, regocijaos. ¿Quién dijo esto? Otra vez digo regocijaos. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo. ¿A quién se lo dijo? A los filipenses. ¿No se te hacen familiares estas palabras? El domingo pasado, ¿qué hablamos? Que Dios se alegra y quiere alegrarse con nosotros. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Dios no quiere que ande con cara larga. Dios no quiere que andes triste, que andes desanimada, desanimado, angustiado, deprimido. Dios no quiere eso. Dios quiere que te alegres, que te regocijes. Dios es un Dios de fiestas. ¿Cuántas fiestas hay en Israel? 7 por lo menos, todo el año. Dios no pide porque mucha gente cree en el engaño del diablo que dice, es que yo le ofrezco a Dios mi sufrimiento. ¿Cuándo te pidió Dios que le ofrezcas tu sufrimiento? ¿Cuándo te pidió Dios que andes con cara larga o sea, ¿cuándo? Nunca. Es más, ni cuando ayunes. ¿Qué dijo Jesús? Cuando ayunes, que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Que nadie se dé cuenta que la estás pasando mal. Porque estás confiando ¿en quién? En Dios. Gózate y regocíjate de todo corazón. Yo no sé si hay algo que te trae triste en tu corazón
ahorita. Puede ser una deuda, puede ser una pelea, puede ser que te peleaste con tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu pareja. A lo mejor vienes triste en tu corazón. Dios dice, quiero que en tu corazón reemplaces la tristeza y la angustia y el dolor, lo reemplaces por gozo y recontragozo y regocijo. Exactamente, Pablo. Hija de Jerusalén, ese es Israel, pero ese somos nosotros también. Versículo 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. ¿De qué está hablando allí el Señor? ¿De qué parte, de qué evento? Nunca más verás el mal, porque el milenio es, bueno, ya lo dije. El milenio es el cumplimiento de las profecías para Israel, básicamente. Pero nosotros vamos a ser parte de todo eso. Versículo 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén. ¿Qué se va a decir? No temas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cuántas veces decimos eso, no? Lo que ustedes que tienen, o sea, que han emprendido negocios y todo, a veces, ¿cómo le voy a pagar a los empleados? ¿Cómo voy a hacer para pagarle a los proveedores? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué dice el Señor? Porque de repente, de una manera milagrosa, viene la provisión. De repente va a venir una persona que te va a pagar una deuda que hacía 3 años que te la tenía, que le prestaste dinero y nunca te lo regresó, y de repente justo ese día viene, fíjate que ya tengo para pagarte, toma, gracias. Y ya sacaste para lo que necesitaba. Y así es como Dios actúa. De milagro en milagro. No temas. ¿Por qué? Porque el temor que hace nos aleja. Pero físicamente, ¿qué hace el temor? Nos paraliza. ¿Qué más? Nos debilita. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? ¿Cuántos se van a acordar de todo lo que estamos viendo hoy? ¿Va a haber alguna excusa esta semana para andar mal? ¿O para estar desanimado o deprimido? No importa lo que esté pasando, no temas. No se debiliten tus manos. ¿Qué dice el siguiente versículo? Jehová está en medio de ti. A ver. Hoy en día, ¿qué significa Jehová o Dios o Jesús? Porque es el mismo nombre, Jehová, que Jesús es el mismo nombre. Ahí está el corazón en nosotros, está en medio de ti. ¿Y cómo está? ¿Qué más dice ahí la palabra de Dios? Poderoso. Él salvará. ¿Ya nos salvó? Sí, aunque en ese momento lo estaba diciendo como profecía, pero ya se cumplió esa profecía. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. No nos va a estar diciendo, pero no te olvides que mira lo que hiciste en tal fecha. No, nunca. El Señor dice que va a callar de amor porque nos ama y nunca más se va a acordar. Mira lo que dice Hebreos 10. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Ves? La palabra de Dios en nuestros corazones. Y en sus mentes las escribiré. 17. Añade, escucha esto. Y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¡Wow! ¿Cuántos se gozan con esta palabra? Que Dios nunca más se va a acordar de lo malo que hicimos. ¡Nunca más! No me importa lo que hayas hecho, dice el Señor. Si tú crees en Cristo, si tú crees en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, si tú crees en esa sangre derramada, si tú crees en esa resurrección de Jesús, nunca más me acordaré de tus pecados porque los va a borrar. Ni el diablo ni nadie.
te va a poder condenar. ¿Por qué? ¿Hay personas que se acuerdan lo que hicimos, sí o no? Sí. ¿Ah? Y de lo que nosotros hicimos, hay personas que también se acuerdan. Pero eso nos condena. A los que hemos creído en Cristo nos condena. No, Señor. No. Porque por más que te acusen, pero yo no me olvido que tú hiciste esto y esto y esto en tal año. ¿Sabes qué tenemos que decir nosotros? Abogado tenemos, sí, pero vamos a ser más tajantes. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpió de todo pecado. Así que, ¿cuál es el tema de hoy? Aunque estaba profetizado todo el mal que viene para el impío, por eso que el impío la va a pasar muy mal, el que rechaza a Jesús, el que no quiere saber nada de Jesús. Porque el impío confunde creer en Cristo con hacerse fanático religioso. No tiene nada que ver eso. Ese la va a pasar muy mal y le espera un futuro horrible. Pero nosotros que hemos creído en Cristo, nos espera un futuro glorioso. Sin culpa, sin señalamiento, como si nunca hubiésemos pecado. Bueno, yo voy a terminar con esto. Esta muchacha decía, yo he tenido 2 abortos, he practicado la prostitución, he consumido drogas, he estafado, he mentido, he desilusionado personas y he perdido mi dignidad. No perdí la cuenta de con cuántos hombres he tenido relaciones sexuales. Y este hombre de Dios le dijo, ¿puedes creer que en Cristo, escucha bien esto que te voy a decir, que en Cristo puedes volver a ser virgen otra vez? ¿Cómo? Pero si no escuchó lo que leí. Sí, escuché. Pero es que cuando Cristo te perdona, te hace una nueva creación. Y todo lo que tú me dijiste que has hecho, lo hiciste tú. Pero Cristo te va a hacer una nueva creación. Esa nueva creación no ha hecho nada de lo que tú dices que hiciste. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso que es importante creer en Cristo. No por cambiar de religión, ni hacerte fanático, ni andar de bibliazos con la gente. No. Porque primero empieza contigo y conmigo. ¿Ves? La gente te puede señalar y te puede acusar, pero en Cristo Jesús ya te perdonó y ya se olvidó. Para el incrédulo, malas noticias. Para el creyente, muy buenas noticias. Así que ya no temas, dice la Biblia. Regocíjate, alégrate. ¿Por qué? Porque ya no tienes razón de vivir así. Dios te trajo hoy aquí para que creas en Él. Para que salgas de aquí perdonada, perdonado, lavado por la sangre del Cordero, siendo una nueva criatura. Pero depende de ti. Vamos a orar. Y si tú todavía no le pides a Jesús que sea tu Salvador, que sea quien te perdone tus pecados, si todavía no le has pedido perdón y no lo has aceptado como tu Salvador, que te libra de ir al infierno y te va a llevar al cielo un día y te perdona desde ahorita para nunca más acordarse de todo lo malo que has hecho, si tú quieres, con toda humildad, creyendo, dile así al Señor. Yo voy a dirigirte en una palabra de oración. Orar significa hablar con Dios. Y te voy a pedir que repitas estas palabras con fe, como si fueran tus propias palabras. No lo hagas por repetirlo, no lo hagas por quedar bien con nadie. Hazlo por fe, porque crees que Dios te está hablando y que Dios quiere ser tu Salvador. ¿Lista? ¿Listo? Dile así, después de mí. Con el pensamiento en voz alta como tú quieras, con tu voz bajita como tú quieras, pero hazlo con fe. Dile así:
después de mí. Querido Dios, gracias por amarme tal como soy. Gracias porque un día el Señor Jesucristo vino a este mundo a salvarme, a dar su sangre por mí, su vida por mí. Gracias porque aunque fue sepultado, Él resucitó al tercer día. Y yo lo creo. Y te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón, y me laves de toda mi maldad, de todo mi pecado, con tu sangre preciosa. Te acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. Gracias porque ahora estás en mi corazón y nunca más te irás de allí. Gracias porque ahora soy feliz, perdonado, perdonada. Gracias porque estarás para siempre conmigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.